Me llamo Lourdes García, aunque hace bastante tiempo que nadie utiliza mi nombre completo. Para la mayoría de las personas soy simplemente mamá, abuelita o la señora Lourdes. Tengo 76 años y cada uno de esos años ha dejado su huella en mi cuerpo y en mi memoria, como si el tiempo quisiera asegurarse de que recuerde todo lo vivido y también lo mucho que he callado. Vivo sola en la casa que construimos con mi difunto esposo José, en las afueras de un barrio que ahora llaman residencial, pero que cuando llegamos era apenas una fila de viviendas sin pavimentar y vecinos que todavía se saludaban desde las ventanas. José falleció hace ya 20 años, un diciembre gris, con la televisión encendida sin sonido y su taza de café medio llena sobre la mesa. A veces me sorprendo contemplando esa misma mesa, esperando ver su mano temblorosa alcanzar la taza, como si fuera posible que la muerte solo lo hubiera alejado un momento, como si fuera un silencio prolongado, pero no definitivo. Después de su partida, me quedé a cargo del hogar y de la existencia que habíamos formado juntos. Nuestra única hija, Lucía, que ya se había casado con un joven abogado perteneciente a una familia respetable, residía en la capital. Nunca me opuse a su boda. José aseguraba que era un buen partido y que Lucía merecía una vida tranquila sin complicaciones. Yo asentía, aunque en el fondo una voz pequeña me advertía que aquel joven tenía algo en la mirada que no lograba convencerme del todo, como si siempre estuviera calculando, incluso al sonreír. Pero una madre aprende pronto a silenciar sus corazonadas por el bienestar de sus hijos. Dejé que Lucía emprendiera su vuelo, tal como ella decía, y me quedé en casa cuidando mis plantas, leyendo mis libros y manteniendo el hábito de preparar 2 tazas de café, aunque ahora solo una tenía destinatario. Durante mucho tiempo la relación con Lucía fue amable, casi automática. Llamadas dominicales, visitas cortas cada 2 o 3 meses, regalos de cumpleaños que parecían elegidos por la asistente del bufete de su esposo. A veces me cuestionaba si había fallado como madre, si mi manera de educarla basada en la disciplina, la responsabilidad, en la idea de que nadie te regala nada, no la había vuelto demasiado fría. Pero después recordaba cuando era niña y venía corriendo hacia mí con sus cuadernos y dibujos. Cómo me abrazaba fuerte al regresar del colegio, y entendía que el tiempo no siempre cambia las cosas de forma abrupta. A veces las desgasta lentamente, sin que uno lo note. Lucía no era cruel, no en el sentido habitual de la palabra. Simplemente era distante. Gestionaba el cariño como si fuera una tarea más. Me decía «te quiero» con el mismo tono con que firmaba cheques o contratos. Con el paso del tiempo, fui cediendo detalles pequeños sin darme cuenta. Primero, permití que ella decidiera en qué clínica realizar mis controles médicos, aunque para mí era más cómoda la antigua. Después vino el tema económico. La dejé encargarse del banco, de los trámites y de los pagos en línea. Me parecía razonable porque ella entendía esas cosas, y yo ya no tanto. Siempre decía que lo hacía por mi comodidad, y yo, agradecida, aceptaba sin cuestionar. No me consideraba una persona ignorante, pero reconozco que llega un momento en que uno se cansa de discutir por todo y dejarse llevar se vuelve una especie de alivio. Lucía, además, hablaba con una confianza que venía de su experiencia en el despacho de su esposo, usando expresiones como optimización de recursos, delegación responsable y firma protocolaria. Yo, que trabajé toda mi vida como secretaria en una escuela con papeles sencillos y bolígrafos gastados, pensaba que era natural que ella supiera más que yo. Lo que nunca abandoné fue mi rutina diaria. Me levanto temprano, limpio el patio, riego las plantas, desayuno mientras escucho mi radio antigua encendida y los comentarios de las mujeres del noticiero local
que me hacen compañía. Preparo solo lo necesario para mí. Paso las tardes leyendo y observo por la ventana cuando el sol se oculta. Algunas veces me visita una vecina, Marta, viuda al igual que yo, y charlamos de asuntos cotidianos como el coste de la carne, el tiempo y los nietos. Me he acostumbrado al silencio del hogar, aunque en ocasiones se siente demasiado pesado, como si guardara secretos que no me atrevo a confesar ni siquiera a mí misma. He aprendido a aceptar mi soledad sin dramatizar. No temo estar sola. Temo no saber cuándo comencé a alejarme de la vida de quienes más amo. Hace algunos meses, Lucía llegó con su esposo, vestidos elegantemente como de costumbre, con un aroma a perfume costoso y una actitud de calma apresurada. Me comentaron que querían asistir en un trámite para regularizar la propiedad de la vivienda, con la intención de que todo estuviera en orden por si surgía algún inconveniente. Lo expresaron de manera casual, como si hablaran del clima o de una visita al médico. Me enseñaron varios documentos repletos de párrafos, palabras legales complicadas y letras diminutas. Lucía afirmó: «Es únicamente una firma, mamá, para que no haya confusiones». Y sin pensarlo mucho, tomé el bolígrafo. Firmé porque confiaba, porque era mi hija, porque su sonrisa era amable. Y además me había traído una caja con dulces. En ese instante no sentí temor, solo una leve sensación de desconcierto que rápidamente descarté. Pensé, ¿qué podría suceder? Lucía siempre ha sido una persona práctica y cuidadosa. Creí que simplemente estaba protegiéndome. Aquella noche, después de que se marcharon, me senté frente a la mesa y observé la taza que había utilizado José hace tantos años. La encontré vacía. A veces, en determinados silencios, empiezas a percibir cosas que antes pasaban desapercibidas. El crujir del suelo, el tic-tac del reloj, las palabras que nunca se pronunciaron. Me cuestioné si había tomado la decisión correcta, si estaba cediendo demasiado, si aún conservaba algo propio más allá de esta silla, esta mesa, este nombre que cada vez se escucha menos. Me acosté con un pequeño peso en el pecho, de esos que no se ven a simple vista, pero que permanecen ahí, como una piedra en el zapato, recordándote que algo, en algún sitio, comenzó a moverse sin que tú lo supieras. No imaginaba entonces que ese movimiento traería la mayor traición de mi vida. Todo comenzó a transformarse poco a poco, casi sin que me diera cuenta, como cambia la trayectoria de un río al mover unas piedras. Unas semanas tras aquella visita en la que firmé los papeles que Lucía me mostró con tanta confianza, empecé a observar ciertas cosas que no entendí al instante. Primero llegaron las llamadas del banco. Una voz cordial me preguntó si estaba segura de querer cancelar mi cuenta de ahorros, esa en la que recibía la pensión y algunos ingresos ocasionales. Contesté confundida, diciendo que no había solicitado nada de eso. Me dijeron que probablemente fue un error y que verificarían los datos. No le di demasiada importancia. Pensé que podría tratarse de una falla en el sistema, o que Lucía, quien se ocupaba de ciertos pagos, había cometido algún equívoco. Después de todo, me había insistido en que era mejor centralizar todo para evitar confusiones. Unos días después, recibí una carta inesperada proveniente de un despacho de abogados en la ciudad. No se trataba de una notificación urgente, más bien de un acuse de recibo. Expresaban su agradecimiento por la transferencia exitosa de la propiedad al fideicomiso familiar, García González. Y aseguraban que todo el trámite se había ejecutado. Conforme a lo establecido, observé el documento con el ceño fruncido. El membrete era elegante, las palabras cuidadosamente elegidas, pero algo no encajaba. Jamás había escuchado hablar de ningún fideicomiso. En mis casi 80 años de vida,
Nunca había autorizado que algo tan valioso como mi hogar, la casa que había sido mi vida entera, cambiara de manos. No podía ser cierto. Mi nombre figuraba al final como parte otorgante y el de Lucía como administradora ejecutiva. Al principio pensé que debía ser un error, tal vez una confusión con otra Lourdes García. Pero mientras más leía, más evidente se volvía la realidad. No era una equivocación. Era la consecuencia directa de lo que firmé aquella tarde. Sentí un escalofrío que recorrió mi cuerpo desde los pies hasta la nuca. Busqué de nuevo los documentos que Lucía me había entregado aquel día, pero no aparecían en el lugar donde los había dejado. Inspeccioné mi escritorio, el cajón del tocador e inclusive la repisa de la cocina donde a veces guardaba cosas para no olvidarlas. Nada. Parecía como si se hubieran esfumado. En ese instante recordé que, justo antes de irse, Lucía había dicho: «Guárdalo tú, o si prefieres me lo llevo y lo archiva con el resto en casa para que no se pierda». Confiada, respondí con una sonrisa. «Claro, llévatelo. Qué práctico. Qué organizada es mi hija». En ese momento pensé que era una forma de mostrar afecto. Ahora empezaba a parecer un gesto pensado con antelación. Intenté tranquilizarme. Me preparé un té y salí al jardín para tomar aire, pero el fresco no fue suficiente. Mi corazón latía acelerado, entre ansiedad, incredulidad y una vergüenza misteriosa. ¿Vergüenza de qué? ¿De haber sido ingenua? ¿De haber puesto mi confianza en mi propia hija? El vecino, el señor Darío, me saludó desde su portón. Le respondí con una sonrisa forzada como si todo estuviera bien. No encontraba cómo contarle a alguien, ni siquiera a un simple conocido, que algo serio sucedía en mi hogar y que todavía no comprendía exactamente qué era. Aquella noche no pude conciliar el sueño. Me giraba una y otra vez en la cama repasando cada detalle, cada palabra y cada mirada de Lucía durante su última visita. Rememoré cómo José había recorrido la casa, inspeccionándola como si evaluara cada rincón, haciendo observaciones sobre la solidez de la estructura y las posibilidades de remodelación. Pensé también en cómo Lucía esquivó responder cuando pregunté si querían quedarse hasta almorzar, como si tuviera prisa por terminar el encuentro y marcharse antes de que surgieran preguntas incómodas. Ahora, todo parecía parte de un plan bien pensado. Al día siguiente, tomé una resolución y llamé a Lucía. Me atendió con un tono amable y casi alegre. Le pregunté directamente sobre el documento que habíamos firmado. Me respondió: «Mamá, ya te expliqué. Es un trámite legal para proteger todo, para que si alguna vez ocurre algo, no haya problemas con la casa. Es por tu propio bienestar». Pedí que me enviara una copia. Su voz se volvió un poco tensa y dijo: «Claro, claro. Lo buscaré y te lo enviaré por correo. ¿Para qué lo necesitas?». Insistí. «Solo quiero una copia para estar tranquila». Aseguró que sí, que por supuesto, pero nunca recibí nada, ni en la dirección postal ni en el correo electrónico. Los días transcurrieron. Llegaron nuevas cartas, esta vez provenientes de una agencia inmobiliaria. «Estamos a su disposición para asistirla en el proceso de cambio a una vivienda más adecuada a sus requerimientos», indicaba el encabezado. En el reverso, con una cortesía que escondía intenciones, se ofrecían alternativas de departamentos para personas mayores. Todos pequeños, fríos, alejados del barrio donde viví durante las últimas 40 décadas. Fue entonces cuando comencé a comprender que lo que sucedía no era un simple error administrativo. Se trataba de un plan. Uno en el que yo no era la protagonista, sino un obstáculo. Y no lo estaban haciendo extraños. Lo llevaban a cabo mi hija Lucía y su esposo José.
Una mañana de viernes sonó el timbre. Era una joven con una carpeta en la mano y una sonrisa poco sincera. Se presentó como representante de Soluciones Patrimoniales Integrales y me explicó que venía a realizar un estudio técnico de la vivienda. Le pregunté quién la había enviado. Me dijo que había sido requerida por los nuevos administradores del fideicomiso. Me negué a permitirle el acceso, pero antes de marcharse, me entregó un papel con un calendario de visitas programadas. Al parecer, mi casa, mi refugio, mi historia, ya no me pertenecía en su totalidad. Me quedé sola en el umbral, con el papel temblando entre mis dedos. Algo en mi interior se quebró. Algo que había resistido por demasiado tiempo con frágiles sostén. Sentí enfado, sí, pero sobre todo una tristeza profunda, densa, como un abismo sin fin. Me senté en la silla del comedor y me abracé, intentando protegerme. Esto no puede ser legal. Me repetía una y otra vez, aunque una parte de mí sabía que tal vez sí lo era, si firmé sin comprender. Esa firma que di con los ojos cerrados y el corazón repleto de confianza podría ser mi condena para perderlo todo. Esa noche marqué a Teresa, mi amiga de siempre, jubilada como yo, pero que siempre fue más cautelosa y vigilante. Le conté todo desde el comienzo, sin esconder ningún detalle. Hubo un silencio prolongado en el otro lado del teléfono. Luego su voz se escuchó clara y segura. Lourdes, eso no es amor. Eso es violencia. Y no podemos dejarlo pasar así. Fue la primera ocasión en la que alguien definió mi sufrimiento con las palabras exactas. No era un simple malentendido, ni una discrepancia de opiniones. Era una traición profunda. Y a pesar del dolor que me causaba, debía afrontarla. Porque esa casa no era solo un refugio. Era mi historia, mi esfuerzo, mis recuerdos, mi respeto propio. Y alguien decidió que todo eso podía ser negociado, entregado, vendido sin ni siquiera mirarme a los ojos. Esa noche dormí con el teléfono sobre la mesita, encendido y con el volumen al máximo, como si aguardara una llamada que confirmara que todo había sido solo un mal sueño, una exageración o una pesadilla pasajera de la vejez. Pero el teléfono no emitió ningún sonido. Al amanecer, mientras calentaba el agua para mi té, observé mi entorno como si estuviera viendo la casa por primera vez. Las paredes desgastadas, las cortinas que había confeccionado con José en nuestra luna de miel, las plantas que él cuidaba con dedicación y que desde su partida sobrevivían únicamente gracias a mi obstinación. Cada objeto tenía una historia, una razón para estar allí. Cada rincón narraba nuestra vida, los días felices, los difíciles, los silencios compartidos y las risas que ahora habitan solo en mi memoria. Sin embargo, todo ese mundo íntimo estaba en riesgo de desaparecer, porque yo, confiada, firmé un documento sin leer, entregando mi historia a quienes creí responsables de protegerla. Llamé al banco y solicité comunicarme con alguien del departamento legal. Me dejaron esperando un buen rato, cuando finalmente una voz agotada respondió. Expliqué que necesitaba datos sobre movimientos recientes, transferencias y modificaciones de titularidad. Me pidieron mi número de cliente y mi identificación. Al mencionar la cuenta de ahorro que había mantenido por más de 20 años, me informaron que ya no estaba activa. Había sido cerrada y los fondos transferidos a otra cuenta relacionada con el fideicomiso García y González, precisamente el mismo nombre que aparecía en la carta enviada por los abogados. Intenté pedir información adicional, pero me indicaron que al no aparecer ya como titular directa, debía solicitar permiso a la administradora. Lucía. Mi hija. Colgué con una opresión en la garganta. El té se había enfriado por completo.
Me senté en la mesa y permanecí allí, sin moverme, durante mucho tiempo. No tenía claro qué camino tomar, ni a quién recurrir. Pensé en llamar otra vez a Teresa, pero sentí una profunda vergüenza. ¿Cómo contarle que mi hija había asumido legalmente el control de todo lo que yo había logrado construir? ¿Cómo explicar que siendo una mujer lúcida, funcional y sin ningún problema mental o deterioro cognitivo, había caído en un engaño tan burdo y a la vez tan elaborado? Fue justo en ese instante cuando recibí el primer mensaje de texto. Era corto, casi informal. Mamá, mañana pasamos con Raúl para ver lo del espacio del fondo. Queremos comenzar las remodelaciones antes del invierno. No te preocupes, no molestamos. No había saludo, ni interés por mi bienestar, ni aclaración sobre a qué se refería exactamente con espacio del fondo. El tono reflejaba la actitud de alguien que da por seguro que todo es suyo, de quien ya no cree necesario pedir autorización porque se siente propietario. Me levanté, abrí la puerta trasera y observé hacia el fondo del terreno. Ahí estaba el viejo galpón donde José guardaba todas sus herramientas. Ese lugar lleno de polvo y cariño, que por años sirvió como refugio para sus creaciones, reparaciones y momentos de soledad creativa. Nadie había usado ese sitio desde que falleció, pero jamás permití que se tocara. Era su espacio sagrado, su santuario. Y ahora mi hija quería transformarlo en... ¿Qué? ¿Un quincho? ¿Una oficina? ¿Un cuarto para rentar? El corazón me latía intensamente. Entré de nuevo a la casa. Tomé el teléfono y marqué a Teresa sin importarme la hora. Le pedí que viniera, no simplemente que habláramos por teléfono, que realmente viniera. 30 minutos más tarde, estaba en mi cocina, con su bolso de cuero gastado, su cabello recogido y esa mirada profunda de alguien que ha enfrentado demasiado como para dejarse engañar. Le relaté todo sin pausas. Ella no me interrumpió. Solo asentía de vez en cuando, con los labios apretados y una mirada que se oscurecía. Cuando acabé, me tomó la mano. «Lourdes», dijo, «esto no puede continuar así. Necesitamos un abogado que no sea enemigo de ellos. Tengo un sobrino que se llama Julián. Es joven, pero muy capaz y especialmente honesto. ¿Quieres que lo llame?» Asentí sin emitir palabra. Mi voz ya no salía. Esa tarde, José llegó a la casa. Era un joven de aproximadamente 30 y tantos años. Delgado, con voz tranquila y mirada alerta. Me habló con respeto y paciencia. Le mostré las cartas y documentos que todavía conservaba. Le expliqué sobre la firma, la supuesta transferencia y el fideicomiso. Él fue tomando apuntes, haciendo preguntas y consultando en su computadora portátil. Al final, me observó con una mezcla de sorpresa y tristeza. Me dijo: «Lourdes, lo que firmó usted es una cesión irrevocable de bienes a un fideicomiso manejado por su hija. Legalmente, todo lo que antes era suyo, ahora pertenece a esa entidad. Y usted no aparece como beneficiaria directa. En palabras simples, usted ya no es dueña de su casa, de sus cuentas, ni de sus bienes declarados. Todo está bajo el control de Lucía». Sentí como si el mundo se desplomara a mi alrededor. Pero antes de que las lágrimas pudieran vencerme, José añadió: «Hay irregularidades. La firma no coincide por completo. El documento no está registrado de forma correcta, y si usted puede probar que no entendía lo que firmaba o que fue engañada, podemos iniciar un proceso para impugnarlo. No es sencillo, pero sí factible». Esas palabras fueron una luz en medio de la oscuridad. No una solución inmediata, pero sí una esperanza.
una salida, una oportunidad. Durante los días posteriores, empezamos a colaborar juntos. José reunió evidencias, redactó informes, contactó a expertos en caligrafía. Por mi lado, me dediqué a una tarea igualmente difícil: organizar mis documentos antiguos, recuperar recibos, cartas, contratos y extractos bancarios. Revisar la historia de mi vida plasmada en hojas amarillentas y tinta corrida. Resultaba agotador, emocionalmente desgarrador, pero también un acto de liberación. Porque por primera vez en mucho tiempo sentía que hacía algo por mí misma. No por Lucía, ni por José, ni por los recuerdos del pasado, sino por mí. Lucía, mientras tanto, seguía actuando como si nada ocurriera. Me llamaba una vez por semana con un tono indiferente, sin mencionar el asunto. Preguntaba si necesitaba algo, si quería que enviara a alguien a cortar el césped o si me encontraba bien. Yo respondía con respuestas cortas, fingiendo normalidad. No quería alertarla, al menos no todavía. Raúl, su esposo, me evitaba completamente. No volvió a aparecer por la casa. Supuse que ya sospechaban alguna cosa, pero todavía desconocían la magnitud de mis acciones. Una mañana llegó una camioneta con el emblema de una compañía constructora. 2 hombres con cascos y planos en mano bajaron del vehículo. Comentaron que iban a hacer mediciones para el proyecto de remodelación. Salí para recibirlos y les pedí que se retiraran. Me aseguraron que contaban con la autorización de la administradora del fideicomiso. Les expliqué que todavía vivía allí, que esa era mi casa y que sin una orden judicial no tenían permiso para entrar. Se mostraron inseguros. Hicieron una llamada telefónica y debatieron entre ellos. Finalmente, se marcharon. Sin embargo, el mensaje quedó claro. El proceso estaba en marcha. La expulsión no sucedería de inmediato, pero era inevitable. Esa noche, entre la ira y la claridad, escribí una cartita a mano. Estaba dirigida a Lucía. No para reprochar, ni para suplicar. Era para expresarle lo que sentía, para plasmar lo que nunca me animé a decir en voz alta. Le conté cómo fue descubrir la verdad y el dolor, no por la pérdida material, sino por el gesto, la decisión de alejarme sin siquiera mirarme a los ojos. Le recordé quién era yo, todo lo que hice por ella, y cuánto renuncié para que tuviera la vida que ahora defiende con tanta indiferencia. Doblé la carta, la puse en un sobre, pero no la envié. Todavía no. Esa carta era un reflejo, y no estaba segura de que ella quisiera verse en él. Esa semana, José me llamó. Había presentado la petición para anular por falta de consentimiento. El juez había accedido a revisar el caso. Era un avance inicial, pero significativo. Mientras tanto, yo fingía tranquilidad. Regaba las plantas, compraba pan y conversaba con los vecinos. Sin embargo, por dentro estaba en conflicto. Porque ya no se trataba solo de la casa. Era mi dignidad. Y comprendí en ese momento que eso no se negocia, se defiende. Nunca he sido una mujer peleadora. No me educaron para levantar la voz ni para exigir, menos dentro de mi propia familia. En mi hogar, el respeto era una combinación de silencio y aceptación. Mi madre, una costurera de manos delicadas y ojos cansados, siempre afirmaba que una mujer debía ser como la sal. Imprescindible, pero discreta. Por muchos años pensé que así debía ser el amor. Silencioso, constante, sin ostentación ni reclamos. Así amé a José, así crié a Lucía y así organicé mi vida. Paso a paso,
renunciando a cosas pequeñas y grandes sin pedir explicaciones ni agradecimientos. Por eso, lo que más me costó aceptar en medio de este desorden no fue perder la casa, ni la trampa legal, ni siquiera la humillación de sentirme desplazada. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que mi forma de amar fue malentendida, que mi silencio fue tomado por debilidad, que mi generosidad fue vista como una puerta abierta al abuso. Esa comprensión no llegó de repente, sino con la lentitud constante de un grifo que gotea sin parar. Primero aparecieron las cartas del banco. Luego visitas inesperadas, las respuestas evasivas de Lucía, el temor de Raúl de encontrarme la mirada. Después, las llamadas que dejaron de sonar, como si mi hija se resguardara del reflejo que mi voz podía tener. Día tras día, una nueva señal. Hora tras hora, una certeza más amarga. Ya no formaba parte del futuro que ellos soñaban. Me convertí en un obstáculo, un resto del pasado que debían manejar, acomodar, silenciar. Una tarde, cuando estaba organizando algunos papeles con Julián, me senté frente a la ventana del comedor con una taza de café que carecía de sabor. Afuera, el sol comenzaba a bajar y las sombras se estiraban largas como dedos sobre el suelo. En ese instante, recordé un momento de hace muchos años, cuando Lucía tenía solo 8 y había perdido su primer diente. Lloraba sin consuelo, no por el dolor, sino porque creía que algo en ella se estaba yendo. Me senté en el borde de su cama y le dije que a veces perder algo es parte del crecimiento. Duele, sí, pero también permite que algo nuevo surja. Ahora, tantos años después, yo era quien lloraba por haber perdido una parte de sí misma. No un diente ni un objeto, sino algo más profundo. La confianza en mi propia hija. Y me preguntaba si, como aquella vez, ese vacío daría paso a algo mejor. Fue en esa combinación de melancolía y tristeza cuando decidí cambiar. Ya no quería ser la mujer que ansiaba comprensión constante. Anhelaba convertirme en aquella que se defendía, que exigía respeto y que no permitía que su propia historia fuera modificada por otros. Me levanté, caminé hacia el armario y saqué una caja de madera donde guardaba las cartas de José, las fotografías de nuestra boda, los cuadernos escolares de Lucía y una carpeta con documentos que tenía por costumbre conservar, sin imaginar que ahora serían mi protección. Allí encontré escrituras, recibos, contratos de mantenimiento y notas firmadas por mí en tiempos pasados. Llamé a Julián y le pedí que llegara al día siguiente. Quería revisar todo junto a él, preparar un expediente completo para el juez, para que no quedara ninguna duda sobre mi capacidad, mi memoria y mi integridad. Esa noche apenas pude dormir. Soñé con José. Nos encontrábamos en la antigua estación de tren, donde solíamos encontrarnos cuando él trabajaba en la empresa de transporte. Él me miraba sonriente desde el andén y yo corría hacia él. Pero mis pies no tocaban el suelo y la distancia entre nosotros nunca disminuía. Al despertar comprendí que ese sueño era una señal para decirme que no estaba sola y que todavía tenía la fuerza necesaria para continuar. José llegó temprano, como siempre, acompañado de su computadora, su cuaderno de notas y esa combinación única de profesionalismo y calidez que lo hacía destacar entre otros abogados. Pasamos horas analizando documentos, organizando fechas y construyendo una narrativa legal consistente. Al concluir la jornada, me observó con seriedad y afirmó: «Estamos preparadas para presentar la solicitud de medidas cautelares. Esto permite que el juez prohíba cualquier cambio en la propiedad hasta que se resuelva el caso principal. Es una protección temporal, pero fundamental». Asentí lentamente. Ya no me preocupaban los tecnicismos.
Me importaba que alguien estuviera a mi lado, que mi voz fuera escuchada. Esa misma semana recibí una sorpresa. Lourdes, la hija mayor de Lucía y mi nieta que estudia arquitectura en la ciudad, llegó tras varios meses sin venir. Me abrazó con ternura, manteniendo ese cariño genuino que conservaba desde niña. Nos sentamos a conversar y poco a poco, sin que preguntara, comenzó a expresar sus inquietudes. Me dijo: «Abuela, me preocupa mamá. Dice cosas sobre ti que no comprendo. Cree que estás confundida, que estás desperdiciando tus recursos. Pero yo te veo bien, mejor que muchas. No entiendo por qué todo se volvió un secreto tan grande. Me asusta». Sentí que algo se conmovía en mi interior, no por el miedo, sino por la certeza de que aún existía alguien en la familia capaz de ver con claridad. Le conté, no todo, pero sí lo fundamental. Le expliqué que había firmado un papel que no comprendía, que había perdido el control sobre la propiedad y que estaba tratando de recuperarla por vías legales. Ella no mostró sorpresa, solo bajó la mirada y dijo: «Sabía que algo estaba mal». Después me abrazó. «Cuenta conmigo para lo que necesites. Si requieres testigos, si quieres que declare cómo te vi, cómo estás. No permitiré que te hagan daño». Fue la primera vez desde que comenzó todo esto en que lloré sin pudor, con la cabeza apoyada en el hombro de alguien que aún me consideraba merecedora de protección. El lunes siguiente José presentó la medida cautelar. 2 días después, recibimos la notificación. El juez la había aceptado. Durante el procedimiento legal, Lucía no podría disponer de la casa, ni venderla, ni hacer modificaciones. Fue un avance enorme, un muro infranqueable, una señal clara de que mis palabras tenían fundamento. Cuando Lucía recibió el aviso, me enteré por Martina. Se enfureció. Llamó a su abogado y trató de comunicarse conmigo. No respondí, no porque quisiera evitarla, sino porque ya no había nada que discutir por teléfono. Si deseaba hablar, debía ser frente a un juez, con documentos, con evidencias. Durante los días que siguieron, comencé a percibir transformaciones sutiles. El jardinero que venía sin avisar dejó de presentarse. Las llamadas del banco aumentaron en número, pero esta vez con un tono más cortés. Incluso recibí una carta del despacho legal que había gestionado el fideicomiso, en la que decían: «Estamos revisando su caso». Todo eso confirmaba lo que ya sospechaba. Cuando alguien habla con pruebas en mano, se presta atención. No porque les importe la verdad, sino porque temen asumir su responsabilidad. En medio de tanta agitación, me enfoqué en limpiar la casa. No por simple apariencia, sino para preservar los recuerdos. Organicé los cajones, lavé las cortinas y desempolvé los muebles. Cada objeto que tocaba era una afirmación silenciosa. Esto es mío. Esto tiene historia. Esto no se olvidará. En la habitación de Lucía aún quedaban algunos objetos de su niñez. Un cuaderno con dibujos, una medalla de gimnasia y una muñeca sin brazos. No los toqué. Solo los observé. Pensé que tal vez, en algún rincón de su corazón, todavía residía la niña que fui capaz de amar sin condiciones. Una tarde, mientras estaba barriendo el porche, una vecina se acercó. Doña Clara, una mujer pequeña y curiosa, de esas que siempre saben más de lo que cuentan. «Lourdes», me comentó, «escuché algo desagradable. Dicen que tu hija quiere echarte de casa, pero yo no creo eso. Tú eres fuerte, no te dejas vencer». Le sonreí. «Ya no, Clara, ya no me dejo». En esa frase se resumía todo. No era orgullo,
Era decisión. Había cambiado. Ya no era solo una madre que confiaba, sino una mujer que se defendía. Ese instante marcó un antes y un después. No fue un reclamo, ni una discusión. Fue claridad. Un centro firme dentro de mí que me decía que no había camino atrás, que no podía seguir perdonando a quien me consideraba un estorbo. Había llegado el momento de mirarme al espejo y aceptar que, por mucho que doliera, mi silencio también había sido parte del problema. Pero eso terminó. Ahora, la historia se contaría con mi voz y sería escuchada. Desde que se dictó la medida cautelar y la justicia reconoció mi derecho a que la casa permaneciera intacta mientras se resolvía el fondo del juicio, el silencio a mi alrededor se hizo más pesado. Parecía que esa decisión, aunque temporal, había roto el velo de conveniencia que Lucía y Raúl habían tejido en mi contra durante años. De repente, ya no era solo una anciana que no entiende bien cómo ellos intentaban hacer creer con voz dulce y paternalista. Me convertí en una mujer con voz jurídica, con dignidad legal, con memoria firme y con pruebas suficientes para derribar los cimientos del castillo que construyeron sobre mis aparentes renuncias. Sabía que la reacción no tardaría en llegar, porque quienes se creen con derecho absoluto no admiten límites, mucho menos cuando esos límites vienen de la persona que acostumbraron a tratar como extensión de su voluntad. No pasó ni una semana desde que me notificaron judicialmente cuando Lucía apareció en mi casa sin avisar. Tocó el timbre con insistencia, como si quisiera romper el aire con su impaciencia. Al abrir la puerta, tenía los labios apretados, la mirada fija, la expresión de quien ya decidió que esta vez no fingirá cordialidad. Entró sin que la invitara, como siempre había hecho. Y eso fue lo primero que noté. La naturalidad con la que cruzó el umbral, como si aún tuviera derecho a este lugar. Traía una carpeta bajo el brazo y el teléfono en la otra mano, como quien llega para concretar un negocio más que para dialogar. Me senté en el extremo de la mesa del comedor y ella frente a mí. Abrió el dossier y me pasó algunos documentos. «Mamá», expresó con tono frío, «esto tiene que llegar a su fin. Nos estás complicando demasiado. Hay personas aguardando, trámites en curso, dinero en juego. ¿Qué esperas? ¿Destruir la única herencia que poseemos?» La observé en silencio algunos instantes. No por temor, sino para darme tiempo allí a estudiarla. A mi hija. Mi única hija. Aquella que vino al mundo en un frío invierno, entre dolores y lágrimas de alegría. La que llevaba mi apellido y la sangre de José. Ahora era una mujer endurecida, con un discurso aprendido y una mirada que evitaba la mía. No respondí al instante. Tomé los documentos y los revisé tranquilamente. Se trataba de una propuesta de arreglo, firmada por su abogado, donde me ofrecían mudarme de manera voluntaria a un apartamento en una sola planta, con los gastos cubiertos por el fideicomiso y una compensación económica simbólica por mi colaboración. A cambio, debía renunciar a todas las acciones legales y firmar una ratificación de cesión, para evitar futuros conflictos judiciales. En otras palabras, me estaban pidiendo que entregara todo por lo que había luchado para recuperar, a cambio de una vivienda prestada y una vida bajo supervisión. Me quité las gafas con calma, las dejé sobre la mesa y respiré profundamente. «¿Sabes qué quiere decir simbólico?», le pregunté. Lucía parpadeó sin esperar que hablara, y menos de esa manera. «Simbólico significa que tú decides cuánto valgo, y por lo visto, no es mucho». Ella exhaló con fastidio. «No hagas esto más complicado, mamá. ¿No te das cuenta de que te estás quedando sola? Estás destruyendo la familia». Esa frase me lastimó, pero no como antes.
Ya no sentí la culpa de la madre que teme perder el cariño de su hija, sino la claridad de quien sabe que a veces la familia no se quiebra. Ya estaba rota. Solo nadie había tenido el valor de decirlo en voz alta. «No, Lucía», dije sin levantar la voz. «No soy yo quien está destruyendo nada. Tú rompiste algo cuando entraste a esta casa con papeles que no me explicaste, cuando tomaste decisiones sin consultarme, cuando usaste mi firma como si fueras tú la que construyó esta vida. ¿Recuerdas el patio que intentas vender? ¿Sabes cuántas noches pasamos tu padre y yo arreglando esas baldosas? ¿Sabes cuánto costó pagar esta casa? ¿Cuántas veces me privé de cosas para que tú tuvieras todo? Y ahora vienes a decir que soy yo quien complica todo». Lucía cruzó los brazos y ya no intentaba convencerme. Su rostro reflejaba molestia y nerviosismo. Raúl no estaba presente, pero imaginé que él estaba detrás de toda esta maniobra, empujándola para resolver de una vez por todas el problema materno. Intentó cambiar el tono de voz. «Mamá, por favor. No es necesario que esto se convierta en una pelea. Deseamos apoyarte. Queremos garantizarte una vejez tranquila. Ya no estás para encargarte de una casa tan grande. Es demasiado para ti sola». Ahí apareció nuevamente el argumento disfrazado de preocupación. La vejez utilizada como justificación. La comodidad presentada como excusa. Me incliné ligeramente hacia ella. «Lo que ya no soporto es tu desprecio, tu ambición y tu frialdad. Eso sí que no lo tolero más». Me levanté y caminé hacia la puerta. No la eché. No hacía falta. Sabía que se marcharía. Y así fue. Se puso de pie. Recogió los papeles y antes de salir, susurró: «Te vas a arrepentir». Cerré la puerta sin contestar. Mis manos temblaban, pero no por miedo. Era la adrenalina de expresar aquello que durante años había reprimido. Los días que siguieron se tornaron cargados de tensión. José me comunicó que el grupo legal de Lucía estaba empleando estrategias dilatorias, buscando anular la orden cautelar. Sin embargo, él actuó con determinación, y el juez, por el momento, sostenía la resolución. Fue en ese instante cuando comenzaron las pequeñas hostilidades. Una mañana cortaron el gas sin aviso previo. Contacté con la empresa y me informaron que el responsable, el fideicomiso, había dado de baja el servicio. Igual ocurrió con la electricidad, que intentaron suspender por inactividad del inmueble. Tuve que enfrentar una verdadera odisea administrativa para restablecer los suministros, contando con el respaldo de José y su red de contactos. Cada jornada representaba una nueva trampa, un intento constante de agotarme y lograr que desistiera. Un domingo, recibí una visita inesperada. Raúl. Llegó solo, con una sonrisa tensa que parecía más una actuación que un sentimiento genuino. Se sentó en el porche frente a mí, con las piernas cruzadas y las manos moviéndose de forma nerviosa. «Lourdes», dijo, «la situación se está descontrolando. Sé que estás dolida, pero no es justo para Lucía. Ella solo quiere cuidarte». Lo observé con la calma de alguien que ha dejado de fingir. «Tú y yo sabemos que no es cuidado. Es una toma indebida. Y no lo voy a aceptar». Quiso responder, pero lo detuve. «No me conoces, Raúl. Me subestimaste. Me trataste como si fuera una persona ignorante. Pero olvidaste algo importante. Yo he vivido más que tú. Crié sola a una hija. Enterré a un esposo. Pagué cuentas. Lloré en secreto. Trabajé más horas de las que puedas imaginar. Y jamás, jamás me rendí. No voy a empezar ahora». Se levantó incómodo. «Entonces esto terminará en la corte», dijo. «Que así sea.
contesté. Desde ese momento, todo fue hacia arriba. José me pidió que grabáramos una declaración formal. Lo hicimos en su estudio, con una cámara fija, sin maquillaje ni preparación. Hablé durante más de 1 hora. Relaté mi historia, mi vida, cómo construí mi hogar, cómo amé a Lucía, cómo la confianza se volvió una herramienta contra mí, cómo firmé sin leer, pensando que era lo mejor para mí. Al finalizar, José apagó la cámara y me abrazó. Independientemente del resultado legal, usted ya ganó algo mucho más valioso: su voz. 1 semana después entregamos esa declaración como evidencia. El juicio se acercaba rápidamente. Lucía no volvió a comunicarse conmigo ni tampoco sus abogados. Solo Marta continuaba visitándome. Me traía galletas, se sentaba a mi lado para leer, me enseñaba los esquemas de su tesis. Estoy diseñando un centro para mujeres mayores, me contó una vez. Pensé en ti para la fachada. Esa frase me conmovió más que cualquier insulto de Lucía, porque en ella había algo genuino, algo que todavía conservaba el amor verdadero. De este modo, sin proponérmelo, la lucha dejó de ser solamente mía. También era por Marta, por las mujeres que vendrán, por aquellas que aún creen que firmar un documento es solo un acto de confianza. No, firmar sin leer puede hacer que pierdas tus recuerdos. Pero resistir, hablar, defender tu historia, eso te la devuelve. Y yo no estaba dispuesta a perderme a mí misma por segunda vez. El día en que nos vimos frente a frente en la sala del juzgado no fue como lo había soñado. No hubo alaridos, ni golpes sobre la mesa, ni momentos dignos de una novela dramática. Fue incluso peor. Fue frío, meticuloso, con un silencio que lastima más que cualquier palabra ofensiva. Al llegar con Julián, sentí que cada paso dentro de aquel edificio de muros grises y ecos prolongados me recordaba cuánto había avanzado y también lo que estaba en juego. No se trataba solo del inmueble. Era mi voz, mi historia, mi derecho a decidir sobre mi propia existencia. Lucía apareció minutos después, acompañada por Raúl y su abogado, un hombre delgado con una expresión orgullosa y traje impecable, de esos que jamás miran directamente a una mujer mayor, como si temieran que el contacto visual los envejeciera. Mi hija evitó mi mirada. Mantuvo la barbilla elevada, el cuerpo tenso, las manos firmemente entrelazadas como si eso fuera suficiente para sostener su versión. No la saludé. No por rencor, sino por respeto hacia mí misma. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien, no después de todo lo que había vivido. La jueza tenía un rostro serio y una voz pausada. Analizaba los expedientes con mucho cuidado. Hacía preguntas directas y no toleraba divagaciones. Desde el primer instante me agradó. No buscaba espectáculo. Buscaba comprensión. Y yo estaba dispuesta a ofrecérsela. El proceso empezó con la entrega de documentos, la transferencia de bienes, la creación del fideicomiso, los estados bancarios, las evidencias de que los servicios habían sido alterados para acosarme. El abogado de Lucía hablaba con confianza, como si tuviera la ley de su parte, repitiendo términos como consentimiento, protección patrimonial, administración racional de los activos. Yo escuchaba en silencio, recordando cada palabra que no había leído, cada escrito que firmé confiando en el amor, cada instante en que incliné la cabeza, porque me enseñaron que ser madre es aceptar, renunciar y callar. Después llegó mi momento. José se puso de pie y me entregó la palabra. Me incorporé despacio. Caminé hacia el podio sin auxilio, sin bastón,
sin apoyarme en nadie. Deseaba que me percibieran tal como soy, una mujer completa, consciente y presente. Respiré profundo y comencé a hablar. Relaté mi historia sin lágrimas, sin adornos ni exageraciones. Pronuncié mi nombre completo, mi edad, mi profesión a lo largo de la vida, mi viudez temprana. Hablé de José, de cómo construimos juntos la casa paso a paso, de cómo cada espacio estaba lleno de recuerdos. Hablé de Lucía, de sus primeras pisadas, de sus noches con fiebre, de los uniformes que planché, los cuadernos que cubrí y los cumpleaños que organicé sin ayuda. Afirmé que nunca me arrepentí de nada de eso, que la maternidad fue lo más honorable que hice. Pero también dije que eso no justificaba que fuera castigada con el despojo. Describí cómo firmé sin entender plenamente, cómo la confianza fue manipulada y cómo el amor se transformó en una táctica jurídica. Revelé las cartas, las grabaciones y los testimonios. Conté acerca de los días sin gas ni electricidad, de las visitas de desconocidos con planos para una remodelación. Expliqué que no buscaba venganza, ni quería dejar a nadie sin hogar. Solo deseaba recuperar lo que me pertenecía, el control sobre mi vida, la llave de mi casa y la libertad para tomar mis propias decisiones. Al concluir, la jueza asintió brevemente y me pidió que regresara a mi asiento. Mientras caminaba, noté que Lucía me observaba por primera vez. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, aunque no pude discernir si eran por ira, culpa o miedo. Entonces tomó la palabra Marta. Había sido convocada como testigo a solicitud de José, aunque no estaba obligada a asistir. Sin embargo, quiso hacerlo. Se sentó con la espalda erguida y habló con seguridad. Afirmó que había visitado a su abuela durante esos meses y que nunca la había visto confundida, ni deteriorada, ni incapaz. Que estaba más despierta que muchas personas jóvenes que conocía. Que su madre nunca le explicó por qué la abuela ya no era propietaria de su vivienda, y todo le pareció sospechoso. La jueza la escuchó atentamente. Preguntó si había presenciado alguna forma de presión. Marta respondió que no directamente, pero que el ambiente era evidente. A Lourdes nadie le preguntaba nada, solo se le comunicaba lo que sucedía. Que su papel había cambiado de madre a obstáculo en pocos meses. Su testimonio fue corto, pero muy contundente. Al salir, me regaló una sonrisa que me fortaleció el espíritu. La magistrada resolvió tomarse unos días para meditar su decisión. No habría veredicto inmediato. Salimos del tribunal en completo silencio. José apretó mi brazo con ternura. Me dijo que había hecho lo correcto. Lo sentí claramente en ese instante. Más allá del resultado, había recuperado algo fundamental: el respeto hacia mí misma. Aquella noche, Lucía me llamó. No respondí. Sin embargo, al día siguiente apareció en casa. Tocó el timbre y aguardó. Abrí la puerta y la encontré sola. No traía documentos ni carpetas, solo ella. Me pidió entrar. Dudé, pero accedí. Nos sentamos en el salón, cara a cara. Lucía confesó que no supo cómo enfrentar la situación, que sentía que estaba perdiendo fuerza y necesitaba apoyo, pero que había cometido errores. Admitió que dejó que Raúl tomara demasiadas decisiones y que también ella se había equivocado. La observé sin decir palabra. No era el momento de hacerle las cosas fáciles. Quería oírla sin filtros. Me comentó que no esperaba esa reacción mía, que siempre había cumplido con lo que proponíamos y pensaba que todo seguiría igual. Allí estaba la verdad. No fue un simple error, sino una expectativa de sumisión. Le dije que se había equivocado, que me había subestimado. Ella bajó la vista y me preguntó qué sucedería ahora.
Encogí los hombros y respondí que lo que determinara el juez. Pero añadí que pase lo que pase, nuestra relación no será igual, no por lo jurídico, sino por lo humano. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me preguntó si alguna vez la perdonaría. La miré por largo tiempo y le dije que no hoy, y tal vez nunca por completo, pero que eso no dependía de una sentencia, sino de ella misma. Se marchó sin despedidas, solamente con un leve suspiro diciendo: «Lo siento». Y por primera vez no deseé que se quedara. Cerré la puerta y una profunda fatiga me invadió, pero junto a ella una extraña sensación de alivio, como si, por fin, después de tanto tiempo en penumbra, pudiera comenzar a respirar de nuevo. La resolución llegó una mañana de agosto, justo cuando los primeros rayos del sol apenas tocaban las losas del patio, y las plantas empezaban a revivir después del frío invierno. La carta estaba dentro de un sobre blanco, sin adornos ni sellos dorados, sin dramatismo alguno. José me llamó temprano y dijo con voz tranquila: «Ha llegado». Y añadió: «Hemos ganado». No gritó ni festejó. Simplemente habló como alguien que sabe que la justicia, cuando se demora, no se celebra con júbilo, sino con calma, como el alivio que trae un sorbo de agua tras un largo desierto. Me senté a la mesa del comedor, con las manos posadas sobre el sobre que aún no abría. No tenía prisa por descubrir su contenido. No porque fuera indiferente, sino porque de alguna manera ya conocía su mensaje. La verdad no necesita tinta para ser comprobada. La verdad se siente en el cuerpo, en las marcas, en la postura que endereza los hombros cuando la dignidad regresa a su sitio. Abrí la carta con tranquilidad. El magistrado había anulado la transferencia debido a un defecto en el consentimiento. El fideicomiso quedaba disuelto respecto a mis propiedades. La vivienda, las cuentas, todo regresaba a mi nombre. Lucía no presentó apelación. José, según supe por Marta, se había retirado del asunto incluso antes de la sentencia, anticipando el conflicto. Me devolvían todo lo que jamás deberían haberme arrebatado. Sin embargo, más allá de lo tangible, me regresaban algo invaluable: la convicción de que mi lucha no había sido errada. Durante varias semanas, el hogar se mantuvo en calma. No había más visitas, cartas o amenazas. Solo el tic-tac del reloj de pared, el crujido del suelo de madera y el canto esporádico de los gorriones que nidificaban en la reja de la ventana grande. Pasaba las tardes en el jardín, regando las plantas, leyendo o simplemente observando el cielo. Nadie me acechaba, nadie decidía por mí. Volvía a ser la dueña, no solo del inmueble, sino también de mis elecciones, mis tiempos y mi silencio. Lucía no regresó nunca más a la casa. Me envió una carta que no abrí. La guardé en un cajón con otros objetos a los que aún no estoy preparada para enfrentar. No sé si algún día lo estaré. El perdón no es un deber, sino una opción. Hoy no lo requiero. He comprendido que algunas heridas no sanan con palabras, sino con hechos. Y también que no todas las puertas tienen que reabrirse solo porque antes se cruzaron con amor. Lourdes sigue visitándome. Esta vez trae a su hermana menor, que apenas conserva recuerdos de los momentos felices en esta casa. Pasamos el tiempo jugando a las cartas, cocinando juntas y a veces simplemente conversando sobre cosas sencillas. Me escuchan atentamente. Me observan con interés, no con compasión, sino con esa admiración propia de quienes son de otra generación y comprenden que lo antiguo no es siempre obsoleto, que la experiencia es una guía valiosa y no una carga. Una mañana, Lourdes me preguntó si alguna vez volvería a confiar plenamente en alguien. Le respondí que sí, pero que ya no lo haría sin precaución.
No porque haya perdido la confianza, sino porque entendí que el amor no debe anular el juicio, que el afecto no justifica la obediencia sin cuestionar, que incluso los hijos, incluso las personas más cercanas, pueden cometer errores. Y que una madre no pierde su esencia cuando se atreve a negarse. Hoy vivo con menos posesiones pero más liviana. He regalado muebles, documentos, recuerdos que ya no me causaban dolor, pero tampoco necesitaba. He abierto un espacio. No para que alguien lo ocupe, sino para que el viento se mueva, para que lo que llegue, sea lo que sea, me encuentre atenta. No me transformé en otra persona. Sigo siendo Lourdes García, quien amó intensamente, quien firmó sin examinar, quien perdió todo por un momento. Sin embargo, también soy la que luchó, la que recuperó, la que expresó su voz. Y principalmente, la que hoy entiende que su experiencia merece ser contada, no por lo que le arrebataron, sino por lo que jamás permitieron que le quitasen completamente. Porque al final, lo único que nadie puede perder es el derecho a afirmar: esta soy yo. Y aquí continúo,